Ayer dábamos cuenta de este proyecto que presentaba o que quiere presentar Cintia Fernández, que tiene que ver con los padres que son deudores alimentarios para que no puedan cargar nafta en ningún surtidor de nafta, de combustible, ¿no? Bueno, y vamos a hablar sobre justamente los padres deudores, los padres ausentes y deudores alimentarios con la doctora Cecilia Murat, que ella es especialista en el tema, ¿no? Doctora, la saludamos, buenos días, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo están ustedes? A los oyentes, buen día también. Pido disculpas si por ahí se escucha un poquito feo, pero estoy en la calle, así que los escucho bien yo a ustedes. Está bien. Doctora, cuando hablamos de padres ausentes jurídicamente, ¿qué significa esto? Bueno, la realidad en principio que voy a comentar es que es algo frecuente, común y corriente, y un porcentaje altísimo que tenemos de reclamos en relación a cuotas alimentarias por parte de las mamás, por parte de las progenitoras, que al producirse algún tipo de separación de la pareja, ya sea un divorcio o una separación de hecho, tienen que terminar concurriendo a peticionar estos alimentos judicialmente, hacer comparecer a estos papás a cumplir su obligación alimentaria, ¿no? Es una realidad frecuente. Y te podría decir que es más o menos un 90% de los reclamos en los juzgados de familia en relación a estos progenitores que no cumplen con sus responsabilidades alimentarias. ¿Y cuáles son las primeras señales que debería identificar, una madre para, saber si está en una situación de abandono parental? Bueno, en principio lo que suele suceder es que al producirse esta separación, cuando diríamos había una pareja que convivía y una dinámica familiar, por ahí las cargas del hogar eran soportadas en igualdad de condiciones, o quizás ese progenitor más o la progenitora más, diríamos, y al producirse esta separación, lo que suele suceder es que estos progenitores comienzan a incumplir, en el sentido de que, hablando un poco en criollo, le manifiestan, mira, arreglate como puedas, no te voy a pasar, no sé cómo vas a hacer, no tengo trabajo, yo me tuve que ir, te dejé la casa, estoy alquilando, o sea, siempre hay alguna de esas excusas con las cuales, comienzan así las primeras consultas y las primeras dudas de esta progenitora, de esta mamá, en relación a, ¿qué puedo pedir? ¿Cómo puedo pedir? En principio, siempre que tenemos algún progenitor en relación de dependencia, vamos por algún porcentaje de sus ingresos, que esto va a depender de cuánta cantidad de niños hay, de la edad de estos niños, si estos niños, niñas o adolescentes, porque recuerdo siempre que si bien hoy a los 18 años somos mayores de edad, la obligación alimentaria es hasta los 21 y hasta los 25 si nuestros hijos estudian. Entonces, siempre va a depender ese porcentaje de sus ingresos fijos, diríamos, de ese progenitor, y muchas veces nos encontramos también con progenitores que o son independientes o se encuentran con algún trabajo en negro o directamente están sin. Lo importante que tienen que saber estas mamás es que la obligación, si bien es principal del progenitor, del papá, la ley nos habilita a obligados solidarios. Los abuelos, los tíos, siempre va a haber alguien en la familia. Y lo que siempre también les digo y les hago saber, y que es importante tener en cuenta, que es triste no llegar a esto, pero independientemente que los abuelos sean jubilados, de igual manera pueden peticionarse alimentos. A ver si entiendo, entonces, doctora. A ver si entiendo, doctora. Si el papá no tiene ningún tipo de ingreso o sí, los ingresos son en negro, ¿la responsabilidad recae sobre los abuelos? Exactamente, ellos son obligados solidarios conforme la ley, abuelos o también puede ser tíos, ¿sí? Entonces tenemos siempre a quién pedir, porque acá lo importante es el cuidado de ese niño, niña, adolescente, su interés superior sobre todo. Entonces, si bien los abuelos son personas vulnerables, porque muchas veces son jubilados y sabemos la realidad hoy de las jubilaciones, el niño tiene un interés superior por sobre todo. Así que es el principal protegido, tiene que ser el principal protegido. Por eso la consulta
es muy importante la consulta con los profesionales, porque ante la separación, bueno, saber cómo puedo hacer, a dónde puedo concurrir, qué peticionar, porque la realidad también es que al producirse la separación, el próximo mes las cuentas vienen, la escuela, los gastos, y todo lleva su tiempo, todo lleva un proceso. La realidad que no es de un día para el otro, la fijación de alimentos no es en 48 ni 72 horas, ni 15 ni 20 días, diríamos. Entonces, cuanto uno más rápido puede hacer la consulta, asesorarse, saber qué documentación necesita para acreditar este vínculo y poder pedir. Y doctora, por ejemplo, si no le pasó por muchos años o por mucho tiempo lo que le correspondía al hijo, ¿hay una especie de retroactivo por eso o no? Sí, depende de cada caso en particular. Lo importante siempre es iniciar lo antes posible, porque desde ese inicio es que uno toma también el momento para pedir un retroactivo, practicar la respectiva planilla. Por eso es la importancia, diríamos, de no dejar pasar el tiempo. Hay muchas veces que las mamás están con un hartazgo entendible de decir, no, pero tengo que ir a una audiencia, quiero pelear, no quiero... Pero la realidad es que hay una desprotección de esos niños, entonces es lo que la ley habilita, no estamos pidiendo nada fuera de la ley. Y bueno, lamentablemente cuando estos progenitores no entienden que ellos son responsables al igual que la mamá, hay que qué importante con la ley, no queda otra. Sí, qué importante eso que dice de al igual que la mamá. ¿Qué pasa si la cosa es al revés? Si es el padre quien cría al hijo, ¿la madre también tiene la obligación de mandar la mantención? Bueno, tenemos casos, obviamente. Yo hoy te decía que hay un porcentaje, el porcentaje es mayor siempre del pedido de las mamás, pero eso no quita que hay casos sí, que los niños están a cargo de los progenitores por X motivo. Por supuesto, sí. El Código Civil y Comercial de nuestra nación es claro, nuestra legislación de familia es clara. Los cuidados personales de los niños son compartidos en el tiempo, compartido, obviamente siempre va a depender de los ingresos, por ahí alguno de los dos gana más que el otro, entonces no podemos, diríamos, ponerlos en igualdad de condiciones en estas circunstancias, pero todo es compartido. Justamente ese es el cambio que hace nuestro Código Civil en el año 2015 para que todos sean compartidos, los cuidados sean compartidos, las obligaciones, las cargas, los gastos, todo sea compartido. Así que sí, hay casos, por supuesto, que los niños están con los progenitores y hacemos los pedidos de cuota alimentaria a las progenitoras. ¿Y qué pasa ¿y qué pasa si el hijo vive la mitad de la semana con el padre y la mitad de la semana con la madre? Bueno, generalmente también tenemos esos casos, por eso te digo, yo siempre que viene una persona a hacer una consulta al estudio, le digo, cada caso es particular. ¿Por qué? Porque cada familia es un mundo y cada caso tiene sus particularidades. Cuando se puede producir esta separación, también no solo vemos el tema alimentario, sino también un régimen de comunicación o de estos cuidados personales compartidos. Entonces, muchas veces, si está 3 días con la mamá, 3 días con el papá, a veces arreglan entre ellos, bueno, los días que está con vos tenés los gastos, los días que está conmigo, yo tengo los gastos, se hace un acuerdito, se presenta en el juzgado y no hay ningún inconveniente. Hay otros casos en los cuales no llegan a un arreglo así, y tenemos que judicializar para que la juez evalúe las pruebas y efectivamente si este niño adolescente comparte el mismo periodo, generalmente no se fija alimentos, porque si está los mismos días con el otro, tiene los mismos gastos. Ahora, reitero, si tenemos un progenitor que tiene un sueldo que triplica el de la progenitora o a la inversa, sí puede haber una fijación por una cuestión de desigualdad de ingresos, porque no es que en una casa va a gastar un poco más y en una casa va a gastar un poco menos. Tal cual. ¿Y el porcentaje también es particular? O sea, del ingreso del papá o de la mamá, ¿se le saca el 20 o el 30%? ¿Cómo es eso? Bueno, si tiene un ingreso en relación de dependencia y si es un niño, generalmente sí es entre un 20, un 25, un 30. Hay acuerdos que por ahí los progenitores ofrecen más
o se llega a más porque tiene quizás alguna capacidad diferente, tiene alguna cuestión de salud, necesita alguna asistencia especial, puede tener alguna actividad extracurricular, entonces puede llegar a ser más el porcentaje. Y lo mismo también si son dos o más, Tal cual. puede superar el 30%, un 35, un 40%, exactamente, sí. Por eso te digo, es muy particular, si bien tenemos parámetros de lo que podemos peticionar como profesionales, todo depende del análisis de cada caso en particular. Bueno, y si ya el progenitor le pasó el porcentaje acordado y hay otros gastos extras, Sí. ¿el progenitor tiene que seguir pasándole más plata de lo acordado? En realidad, si ya hay una fijación de alimentos y hay un descuento, no, muchas veces pasa que ellos lo que hacen es como colaborar sin ningún inconveniente. Por eso generalmente lo que se recomienda es hacer acuerdos que queden por escrito, porque muchas veces la palabra se la lleva el viento. Entonces lo que está por escrito hay que cumplir. Ahora, quiere pasar un poquito más porque hay alguna actividad, lo puede hacer, hay veces que lo hace, hay veces que no, y en el caso de que sea necesario, lo que se hace, bueno, eso que se pudo haber acordado o que se pudo haber obtenido una sentencia judicial, se puede siempre modificar, porque el niño adolescente va creciendo, va teniendo gastos, la vida puede cambiar todos los días, entonces eso siempre se puede modificar, no es que es algo estático, rígido, que no pueden ellos modificarlo. Entonces, si no hay algún tipo de acuerdo particular, se puede realizar una presentación judicial e intentar llegar a un porcentaje mayor o que esos gastos vengan por afuera, diríamos, no hay ningún problema con eso. Doctora, en su experiencia y su trayectoria laboral, ¿son más ahora los casos de situaciones de padres en conflicto con medidas judiciales de por medio? ¿O antes quizá no se denunciaba o no se judicializaba, mejor dicho, no es la palabra denunciar, no se judicializaban estas situaciones? Mira, yo te puedo decir que son ambas cosas. Antes no se judicializaba, antes se intentaba quizás hacer algún acuerdo entre ellos, por ahí tiene que ver todo con una cuestión no de la carga de la mujer que siempre tuvo, de la crianza, entonces veo cómo me arreglo, cómo puedo, y hay también otra realidad hoy que hay mayor conflictividad social. Hoy hay mucha conflictividad social, no solamente en la cuestión del ámbito de familia, sino que lo vemos en otros ámbitos. Entonces la realidad es que las consultas son más, las causas son más. También hay una realidad que es los progenitores que pueden estar quedando sin trabajo y no es su intención quedar en incumplimiento con sus hijos, pero bueno, lamentablemente al no tener un trabajo, como decía hoy, hay que ir por un abuelo, por un tío. Eso también a veces genera rispidez en la familia, porque tenemos abuelos que son cariñosos, presentes, que medianamente cumplen con llevarle algo a su nietito, a su nietita, pero no alcanza, porque hoy el costo de vida es alto. Nosotros, si bien pedimos un porcentaje de los ingresos, también nos estamos hace tiempo manejando con algo que se llama índice de crianza, que seguramente ustedes lo habrán escuchado, el cual, diríamos, es conforme el INDEC y más o menos los gastos que puede tener un niño conforme su franja etaria. Y por ejemplo ahora el último de octubre de 2025, un niño de 6 a 12 años, sus gastos superan los 557,000 pesos. Entonces, sí. por ahí, como digo... Se entiende, doctora. A ver, quiero hacerle 3 preguntas porque ya tengo que cerrar, pero son importantes. Una, son de los oyentes las 3, Una me dice, mi hijo le venía pasando hace 2 años plata extrajudicialmente a mi ex nuera. Ahora ella le reclama el porcentaje con retroactivo. ¿Cómo puede hacer? O sea, tenía un arreglo extrajudicial, él le iba pasando la plata, pero ahora ella, bueno, le reclama el retroactivo, pero él le venía pasando. ¿Cómo se hace ahí, doctora? Si tiene bueno. En esos casos yo siempre aconsejo, si hay un acuerdo entre partes sin intervención de profesionales o no quieren judicializarlo, bueno, si se hacen transferencias, sabemos que tenemos los comprobantes y queda. En el caso de en mano, siempre es lo ideal pedir un recibo.
Ahora, hay muchas veces que hay una buena relación y que uno entrega el dinero y que no hay un pedido de recibo. En esos casos, bueno, habría que ver en este caso particular qué tipo de retroactivo lo pide, si la otra persona tiene o no algún comprobante como para presentarse y decir, no, acá yo hice transferencia o compré esto, porque por ahí no es entrega de dinero, sino compra de mercadería o algo, diríamos, pero siempre lo ideal sería quedar con algún tipo de comprobante. Bueno, y acá otra pregunta que me hacen es si al hijo lo están criando los abuelos, si los abuelos pueden pedir el porcentaje a uno de los progenitores. Sí, por supuesto. En igualdad de condiciones, así como ellos son obligados solidarios, también ellos pueden peticionar si se están haciendo cargo de alguno de los nietos a los progenitores. Sí, por supuesto. Bueno, es la misma situación a la inversa. Bueno, y la última, doctora. Esteban, porfa, preguntarle a la doctora Murad, después de los 18 años, un hijo con discapacidad, ¿sigue recibiendo la cuota alimentaria? ¿Cambia el monto al recibir el CUD? Mira, como te decía hoy, si bien somos mayores a los 18, la obligación alimentaria con los hijos, estudien, no estudien, tengan o no tengan discapacidad, es hasta los 21. Se extiende hasta los 25 si estudia, pero en este caso tenemos una persona con alguna discapacidad, se tiene que seguir cumpliendo y ese porcentaje puede llegar inclusive a aumentarse conforme la discapacidad de esta persona, si necesita tratamiento, la medicación. Y además, algo que me voy a extender un poquito en la pregunta es, esta cuota alimentaria, el día de mañana esa persona con discapacidad, si ya cuenta con un certificado de discapacidad, esta cuota alimentaria puede convertirse en una pensión por fallecimiento, ¿sí? Hay determinados casos de personas con discapacidad que ya tienen más de 25 años, pero por su discapacidad no pueden estudiar o no pueden trabajar o no pueden desarrollarse por sí solos, entonces necesitan de esa cuota alimentaria. Bueno, doctora, ¿dónde lo puede encontrar la gente a usted? Porque ya tengo un montón de consultas acá que quieren hablar con usted directamente. Bueno, creo que ustedes tienen mi número, no sé si estarán en pantalla, si no lo recordamos, bueno, 3624-563708. Y a mí me encuentran en Juan B. Justo 1568. 1568, está Juan B. Justo 1568. 1568, exactamente. Gracias, doctora, muy amable. No, a ustedes, por favor, como siempre, en el interés de esta temática que es importantísima, la información para la gente, para saber a dónde debe recurrir, qué puede pedir, así que agradecida con ustedes como siempre. Perfecto, ahí estaba la doctora Cecilia Murad, magíster en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia.